En épocas de bonanza, los países ahorran. De hecho, China ahorró el 45% de su crecimiento en el mismo lapso que América Latina solo ahorraba el 20%. Y Argentina, Argentina prácticamente nada. Es que los argentinos solemos celebrar con champán en épocas de bonanza y de vacas flacas también. Y el resultado son reservas netas cero. Hoy vamos a analizar la economía Nacampop de todos y todas. Bueno, el modelo, como decíamos, nacional y popular nos dejó endeudados y nos dejó empobrecidos. Un país rico que de repente se convirtió en un país pobre. No tanto de repente, en realidad un siglo de indicadores que vienen declinando. Bueno, hoy estamos con el licenciado Martín Tetaz, que es economista, que es especialista en economía conductual y que es un hombre que lo van a ver frecuentemente en televisión porque es uno de los más brillantes economistas del momento, popular. Es exagerada la consideración, Marcela. No es así, no es exagerada, sino que realmente le has puesto a la economía una mirada distinta. Y lo celebro porque de esa manera aprendemos más. Y aprendí de las charlas, aparte de las charlas impresionantes por todo el país, aprendí mucho de esas charlas, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista humano. Y te felicito. Bueno, te agradezco los comentarios. Bueno, la primera pregunta entonces, ¿cómo fue que pasamos de ser un país rico a un país pobre y estos indicadores que cada vez nos llevan a un declive más grande del que parece que no podemos salir? Te lo voy a decir impostando la entonación. A ver. No fue magia, Marcela, no fue magia, fue peronismo. Sí. Esta es básicamente la clave, ¿no? Mirá, te voy a contar una historia que mucha gente no sabe, porque no repasamos mucho nuestra historia, que es bastante rica, ¿no? Entre el año 46 y el año 47 hubo un aumento de salarios fenomenales en Argentina, arriba de cualquier índice de productividad, en un contexto de dólar absolutamente congelado. Eso implicó aumento de salarios en dólares espectaculares. Pero claro, la economía argentina tuvo, cosa que tampoco sabe mucha gente, entre el año 46 y el año 48 los mejores términos de intercambio de la historia. ¿Qué son los términos de intercambio? La relación entre el precio de lo que nosotros le vendemos al mundo y el precio de los que compramos. ¿Cuántas toneladas de trigo había que entregar para poder conseguir un tractor? Nunca había sido tan favorable como el trienio ese que va entre el 46 y el 48. Continúan buenos los términos de intercambio durante el año 50. Se deprimen drásticamente los términos de intercambio en el año 51 y en el año 52 sobreviene la primera gran crisis económica del peronismo, que nunca se pudo recuperar porque después quedó con un contexto de atraso cambiario, con un dólar paralelo que tenía el dólar oficial alrededor de 9 y el paralelo a 30, o sea, si querés, una exageración de lo que le está pasando a la Argentina ahora. Pero lo que te quiero decir con esto es que este presente que tiene Argentina ahora es un presente que no es nuevo, es un presente que está repitiendo casi de manera calcada lo que pasó en Argentina entre el año 46 y el año 55. Entonces, en ese contexto, es un contexto donde se generó altísima inflación, se distribuyó los buenos términos de intercambio en un momento y cuando se acabaron los términos de intercambio, bueno, nadie pudo reconocer eso, que realmente había sido simplemente la suerte de unos términos de intercambio muy favorables. Entonces acá nos está pasando una cosa similar en Argentina. Fíjate, empezó este modelo con un dólar muy alto, muy favorable. Esa competitividad se la comió la inflación y después, en la medida que se iba comiendo la competitividad de la inflación, al mismo tiempo subían los precios de los términos de intercambio, los precios de las cosas que nosotros le vendemos al resto del mundo. Entonces, claro, una cosa compensó a la otra, no se notó tanto el atraso cambiario porque compensaba con los buenos precios de los productos que vendemos. El elemento común en ambos periodos, que haces muy bien en remarcar como que uno replica al otro, son absolutamente reales. Mira, tanto en aquel periodo como en el actual, la intervención del Estado en la economía fue feroz y creo que fue conducente para tener los números que hoy tenemos, porque hubo un periodo anterior que lo ubicaríamos en 1853, 1916,
de grandes números de indicadores de desarrollo económico para la Argentina. Íbamos por buen camino. Sí, la verdad que me gusta la palabra que vos usaste porque vos dijiste intervención y no regulación, ¿no? Y es una palabra que no podía haber estado mejor elegida, porque en realidad esto es como un partido de fútbol, está muy bueno que haya reglas. Si no, es como cuando nos juntamos con los muchachos, con los amigos a jugar un fin de semana, después de comer un asado con vino y ya a los 15 minutos del partido vale todo y la agarrás con la mano, vale cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, las reglas están buenas, que te digan lo que podés hacer y lo que no podés hacer, que te marquen la cancha. Ahora, que no me diga a mí el reglamento si yo tengo que jugar ofensivamente o defensivamente, si tengo que jugar con 4 defensores o 5 mediocampistas. Lo que es peor, ¿qué rol? ¿En qué rol tengo que jugar? Entonces, lo que está muy bueno es que el Estado controle y ponga las reglas de juego. Y a lo que estamos asistiendo es justamente a la falta de control. Paradójicamente, hay un Estado que interviene mucho diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, pero que no regula nada. La prueba de que no regula nada es que en Argentina todo el mundo puede hacer lo que se le canta. Déjame decirlo de manera poco académica, pero es la realidad. Si vos vas a países que supuestamente son más capitalistas que nosotros, como Estados Unidos, no puedes hacer nada sin estar regulado. Está todo regulado. Si prácticamente no puedes hacer nada sin que alguien te controle. Acá vos querés, por ejemplo, con unos amigos poner una parrilla acá a la salida de un boliche y te pones una parrilla en una esquina y empezás a hacer choripanes. Digamos, no te controla nadie. Si querés hacer un caño, lo haces donde... Ahí está la media ciudad de Buenos Aires sin luz, porque nadie tiene plano de dónde están puestos los caños, porque viene la empresa y pone un plano acá y el tipo pone caño donde se le canta. Entonces hacen las perforaciones cada uno donde se le canta, nadie respeta absolutamente nada, y entonces pero tenemos sí ese nivel de desorden. Claro, por eso te digo, porque realmente no hay control, pero sí hay intervención. Exacto. Sí hay intervención. De hecho, cuando vos mirás la facilidad para hacer negocios en distintos lugares del mundo, es un índice que publica el Banco Mundial, en Argentina la cantidad de días que se tarda, por ejemplo, para si vos querés hacer todos los trámites tenés que hacer por derecha, para lograr edificar, por ejemplo, haces un edificio, es un empresario inmobiliario, necesitas casi 2 años. Si vos querés abrir un negocio, necesitas casi 1 año si vas haciendo todos los trámites por derecha. Entonces, ¿qué termina pasando? Los negocios que son rentables generalmente no se hacen negocios que son mucho más riesgosos, o aparece la maquinaria de la corrupción por el otro lado, ¿no? Volvemos a la época de la colonia. Hay un comercio que se realiza de manera paralela, que es el que funciona. Exacto. Lamentablemente es así. Es decir, el imponer, decirle a la gente lo que tiene que hacer es un mecanismo que no funciona bastante bien. Este gobierno tiene un desprecio por el funcionamiento del sistema de precios que es, vuelvo a la historia, es similar al que hubo en el periodo 46 a 55. Y entonces, si vos elegís una economía, esto es como si yo, ahora sé que lo tenés a Daniel Montamat dentro de un rato, ¿no? Esto es como si yo elijo que mi auto ande a gasoil y yo no quiero, entonces digo, bueno, le voy a poner gas en vez de gasoil o nafta super, y no va a andar el auto, porque el auto está a gasoil. Entonces, si vos elegís un sistema que es el sistema de precios, con por supuesto la regulación estatal que nunca tiene que faltar, tampoco el otro extremo, pero elegís el sistema de precios para administrar la economía, después no lo podés romper. Vos no podés decir artificialmente que la luz sale 35 pesos, lo mismo que sale un café con 2 medialunas. Bueno, mirá, hablando de luz, mirá, acá yo tengo mi factura que no está subsidiada, sí, ¿verdad? Bueno, vamos a sacar acá el número de cuenta, esto es sin subsidio. Sí, 1.832 pesos tenés ahí, si la podés tomar la cámara. Ahora, quisiera ver que todo, porque acá tenemos filtraciones pro ricos que son impresionantes. Ese es decir, problema. El 94% de la población está subsidiada. Pero tenés 2 problemas, entonces, que los vas a charlar mejor con Daniel seguramente después, pero yo te voy a adelantar desde el punto de vista económico el inconveniente ahí. Uno es el problema de la equidad que mencionaste vos, a quién se está ayudando, pero el otro es el problema de las señales, porque los precios están, te digo cuál, la función de los precios es indicarle a los productores lo que tienen que producir y a los consumidores lo que tienen que ahorrar. Cuando, por ejemplo, hace muy poquito subió mucho el precio de la cebolla por la escasez de cebolla que había, el precio lo que le está diciendo a los consumidores es hagamos boicot, no consuman más cebolla, no hay que consumir cebolla, esperen a que el precio baje. Y lo que le está diciendo a los productores es, muchachos, pónganse a fabricar cebolla como puedan, sáquenla antes de abajo de la tierra o de donde sea y si no, impórtenla. Entonces, el precio te está indicando claramente al productor y al consumidor lo que tiene que hacer. Cuando vos artificialmente bajás ese precio, lo que le estás diciendo a la gente es una cosa que no es real. Le estás diciendo que la energía es gratuita. Cuando la energía es gratuita y yo voy a comprar por ejemplo, un equipo de aire acondicionado, me ofrecen el de 2.000 frigorías o el de 4.000, y digo, dame el de 4.000.
y si lo puedo poner antes de irme de mi casa a las 8 de la mañana cuando salgo, así está fresquito cuando llego a las 6 de la tarde, también total el mensaje del precio es que la energía es regalada. El mensaje de los dólares durante mucho tiempo, y lo sigue siendo, es que el dólar es regalado. Aumentó todo en Argentina desde la última devaluación 50%, Marcela. Los precios fueron por el ascensor y el dólar por las escaleras. Entonces el problema que hay es que artificialmente le estamos haciendo creer a la gente la ilusión de que el dólar es barato. Entonces, claro, lo que pasa es que no hay dólares. Entonces dicen, no hay dólares. Sí, dólares hay de sobra. Las cajas de seguridad, no hay, si vos querés sacar una caja de seguridad en un banco, en fin, 6 meses de espera tenés en un banco. Entonces no hay lugar en las cajas de seguridad. Está lleno de dólares. Lo que no están es adentro del sistema, porque nadie va a vender algo más barato de lo que realmente Scioli sale. sabe muy bien que están... que lo tienen las personas porque lo ha dicho en el Council of the America que iba a distribuir lo que había. Luego iba a ir a pedir dinero al exterior. Eso lo dijo. Sí, sí. Primero voy a distribuir, es decir, no sé qué quita va a ser. Te soy honesto, no le creo nada a ninguno de los candidatos a presidente. Te digo, porque están diciendo, tienen un discurso, que es un discurso proelectoral, y no le están diciendo a la gente lo que le tienen que decir. Entonces, acá lo que hay que empezar es a decirle a la gente, mira, acá hay algunas cosas que son mentiras. Martín, entonces los discursos. Uno que es absolutamente distribucionista, por lo menos lo que dice Scioli, no sé de dónde va a distribuir porque estamos en cero, ¿verdad? Y él solo promete 4.000 millones de dólares o algo así. Luego está Massa diciendo que va a haber unos cambios de tipo gradual. Sí. Y Macri, que habla de terminar con el cepo, terminar con las trabas y que sea una economía más abierta. ¿Qué es el cambio? Es la innovación. Es optar, me parece, por un modelo que no tiene nada que ver con la inercia del statu quo, ¿no? Y esas cuestiones tradicionales y medievales que tenemos por ahí todavía. Ahí tenés tres problemas. Te voy a decir un problema en cada uno de los discursos. El primer problema es el de Scioli. Scioli plantea la continuidad de algo que no está funcionando. Entonces hay un problema porque no está funcionando. Hace 4 años la economía no crece. En términos distributivos, la mejora de distribución de ingresos se frenó en el 2011. Hay un retroceso fenomenal y hay una concentración muy grande. Esto lo quiero decir porque no se dice mucho. Hay una concentración muy grande de los ingresos en el 1% que tiene más ingresos, que no entra en las mediciones de distribución del ingreso que hace la encuesta permanente de hogares. En ningún país del mundo la encuesta permanente de hogares capta la riqueza que tiene el 1% de los ingresos. Eso en Argentina, antes de que asumiera Kirchner, era el 16% y hoy está cerca del 20%. O sea que por eso es que vos visualmente ves que Puerto Madero crece cada vez más, que los country crecen cada vez más. Claro, cuando el encuestador del INDEC llega a la Torre Le Parc de Puerto Madero y toca el timbre, lo atiende la quinta sirvienta que le dice que la cuarta se está haciendo las uñas. Entonces nunca vas a dar con el tipo que es multimillonario en la Argentina, ese no entra nunca en las encuestas de hogares. Como tampoco están entrando los pobres, los están escondiendo bajo la alfombra. Entonces es paradójico que, aunque el censo indica que prácticamente 7% de la población de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, vive en villas, en la encuesta permanente de hogares, dentro de la muestra que toma la ciudad de Buenos Aires, solo 1% es población de villas. O sea, a los pobres no los están yendo a buscar, tampoco los encuestadores de PH están entrando en las villas ni en los asentamientos masivamente como deberían. Entonces, hay una distorsión en los indicadores. Es verdad, una mejora en toda Latinoamérica en los indicadores de distribución del ingreso hasta el año 2011. Argentina también participó de esa mejora, pero desde el 2011 para acá se están deteriorando drásticamente y encima, en todo ese periodo, el 1% de gente que más plata gana en el país creció, pasó del 16% al 20%. Entonces, ese es el problema con el discurso de Scioli. Plantea la continuidad de algo que no está tan bueno que continúe, digamos. Todo el mundo coincide que esto tiene que cambiar. Es que ahora, no hay otra opción, me parece que no hay opción. El problema es además la insostenibilidad de la continuidad. Es absolutamente insostenible, regalar la energía, regalar el dólar, regalar todo lo que vos regales no va a alcanzar, pero no porque haya un problema con la energía o con el dólar. Si vos mañana decís que la carne en la carnicería sale 30 pesos el kilo para milanesa, lo que te va a pasar es que te van a vaciar la góndola de la carnicería y dentro de una semana no va a haber más carne. Entonces pasa lo mismo con cualquier producto. Entonces, eso por el lado de Scioli. Por el lado de Massa, el problema de Massa es que
está cayendo presa de lo que se llama el teorema de Baglini. ¿Te acordás vos esta idea que planteaba Baglini de que un político tiene ideas que son mucho más audaces cuanto más lejos está de las chances de ser, de efectivamente ganar, ¿no? Los oídos de cualquiera. Claro, yo te vendo el verso del 82% móvil a los jubilados, que es una cosa que me encantaría que pudiera ser posible, pero que no es factible desde el punto de vista de los números. Necesitamos para 82% móvil a los jubilados 3 trabajadores activos por cada jubilado, y tenemos 1,5 en estos momentos. Entonces la verdad que está bien, porque esa es la contracara, que es lo que nos dice el kirchnerismo también, la contracara de hacer masivo el sistema jubilatorio y meter un montón de jubilados más, es que todos ganan menos. Claro. Ahí es una elección que está bien, está buena la que se tomó, pero hay que blanquearla, hay que decir, yo elegí que ganaran todos menos, pero que ganaran más. Martín, porque ese tipo de asistencialismo que sí ha sido universal, no ha permitido ciertas filtraciones, no llega exactamente a quienes más lo necesitan, y lo que produce es un 30% de pobreza. Sí. No han bajado los números que se congelaron en 2013, que eran del 4,8% de pobreza. No, pero ese era un número irrisorio que no existe irreal, nunca, ¿no? Absolutamente, pero está congelado ahí. La pobreza, mira, es un dato que le llama atención a la gente, similar a la que había en promedio en los años 90, y una de las razones es que uno dice, pero ¿cómo? Si se creó tanto empleo, si se dieron más jubilaciones, si está la asignación universal por hijo, uno dice, sí, pero ¿cuál es el problema? Creció mucho la economía al principio y eso elimina la pobreza, es una buena cosa, pero después el problema es, se frenó el crecimiento en los últimos años, 4 años no hay crecimiento ni creación de empleo, la tasa de empleo hoy es la misma que la que había en el año 2006, o sea, prácticamente desde que asumió la presidenta la tasa de empleo no se mueve, y encima hay una altísima inflación. Entonces, el problema del pobre que no le alcanza para comprar el changuito del supermercado, entonces por más que tiene un poco de ingreso que antes no tenía, eso es verdad, ese ingreso no le alcanza, entonces eso explica por qué hay más pobreza. Ahora, finalmente, por el lado del tercer candidato, que era Macri, también el problema es que, bueno, están todos en campaña. Entonces Macri dice, yo termino con el cepo al otro día de que gano las elecciones o el 10 de diciembre, y lo que falta sincerar, que hay que decir, es a qué valor del dólar va a pasar eso. Sí, el dólar no va a seguir saliendo 9,40, es una mentira. Pero es fácil salir del cepo, ¿no? Es esta cosa que... Por supuesto que es fácil salir del cepo. Fácil se puede salir. Lo que es imposible es salir del cepo a 9,40. Claro. Ahora, salir del cepo a un dólar razonable, como lo que es el contado con liquidación hoy, un dólar de 13,50, 14 pesos, es perfectamente posible, se puede hacer de un día para el otro. Bueno, y ahora como un buen amigo que entra en nuestra casa siempre, nos vas a decir... ¿Qué es lo que tiene que esperar el argentino de estas 3 posibilidades? Que en realidad son 2 posibilidades. Una que es el cambio y otra que representa ese statu quo de, bueno, la inercia de seguir con ese modelo tradicional tipo medieval. Yo creo que Scioli está diciendo... A mí lo que me preocupa más de Scioli no son las intenciones, sino la capacidad, ¿no? Porque está nombrando en su gabinete a todas personas que ninguna está formada para la tarea para la cual lo está nombrando. Por ejemplo, Julián Domínguez, secretario de Industria, ministro de Industria, no tiene ninguna formación en industria, ni mucho menos. Sí. Y así sucesivamente, ¿no? En que el cargo que vos quieras mencionar, pusieron una persona que es político, es un político bueno, va a haber mucha política en el próximo gabinete, en el caso de gane Scioli, pero muy poca gestión, que replica lo que viene pasando en la provincia de Buenos Aires. La ministra de Educación en la provincia de Buenos Aires es una abogada, no tiene la menor idea de educación. Entonces, ese es el problema central que me preocupa de Scioli. No obstante, soy optimista en cualquier caso, porque la posibilidad de continuidad está solamente en el discurso. Exacto. En los datos reales, y los economistas de él lo saben perfectamente, yo hablo con muchos economistas cercanos a Scioli también, y todos coincidimos en el diagnóstico. En el diagnóstico te diría que hay salvo Axel Kicillof, te diría que el consenso del 99,9% de los economistas en el diagnóstico es total. La única discrepancia es cómo se sale de esto. Algunos plantean la salida un poco más gradual, otros plantean la salida un poco más de shock. Ese es hoy básicamente el único debate que hay. Sí, y el debate finalmente, si la salida va a ser con más financiamiento de exterior, con menos financiamiento de exterior. Yo creo que en cualquiera de los dos casos, lo primero que se va a buscar es el financiamiento de exterior. Lo primero que van a hacer cualquiera de los dos, Macri o Scioli, es resolver el tema de los holdout, y tienen que resolver el tema del INDEC también para recuperar el financiamiento. Ese es otro problema
importante que no se dice, porque el costo financiero argentino no se disparó con el problema del holdout. El costo financiero argentino se disparó en el 2007, cuando defaulteamos la mitad de la deuda, cuando nos comimos 25.000 millones de dólares que correspondía pagar de los bonos que se ajustaban con SER, y como hicimos trampa con el indicador, eso empezó a disparar los índices de riesgo país de la Argentina. Entonces, esas son las dos correcciones fuertes que se pueden hacer relativamente rápido y que va a tener que encarar el próximo gobierno. Pero en cualquiera de esos dos casos, eso te lleva por lo menos 6 meses. En el medio tienen que presentar un plan sólido desde el punto de vista fiscal, monetario. Ahí es donde le tengo un poco más de fe a Macri que a Scioli. Sin Scioli... fe, por favor. Sí, no, es verdad. sin fe, y sin ilusiones. Bueno, te agradezco un montón que hayas estado... Pero soy optimista en los dos casos. En los dos casos soy optimista y creo que va a ser mejor el panorama, creo que va a haber más inversiones en cualquiera de los dos escenarios, con Scioli o con Macri a partir del año que viene. Bueno, Dios te oiga, porque realmente yo creo que dados los números, las cosas no están tan bien y los argentinos deben saber que esta es una fiesta que se acaba porque no hay fondos y hay que ir a buscarlos. Cierra otra vez el círculo y otra vez la película de que voy a tener que buscar para endeudarme y volví a donde empecé. Sí. Uno de los problemas con esto, te cierro, ya sé que estoy pasadísimo de tiempo, pero que me dejaste un tema muy crucial. Vos hablaste de la fiesta y mucha gente que nos está escuchando dice, che, pero a mí no me invitaron. ¿Y cuál es el problema? El mantener artificialmente bajo el precio del dólar hizo que muchos bienes transables de la Argentina fueran particularmente accesibles para la clase media argentina, más de lo que habían sido en otro momento del tiempo. Entonces, por eso todo el mundo cambió el auto, por eso todo el mundo cambió el electrodoméstico. En parte, eso tuvo que ver con salarios artificialmente altos en dólares que son insostenibles en el tiempo. A veces cuando uno dice la fiesta, hay que aclarar esto de esa manera, porque si no mucha gente dice, che, a mí en esta no me invitaron. Sí, yo fui invitada. Exactamente. Para nada, te cuento. Bueno, vamos a ir un corte. Le agradezco muchísimo a Martín porque ha venido de muy lejos para esta entrevista y bueno, volvemos en un ratito, ya estamos con el doctor Agustín Monteverde.